Hoy vengo a hablarte de la extensión en una recuperación del ligamento cruzado anterior, que seguramente es la que estás viviendo a día de hoy, y es para mí uno de los objetivos más importantes, por no decir el más importante, que es conseguir la extensión. Nos puede limitar muchísimo a medio plazo, en fases intermedias, si no la tenemos correctamente, ¿vale? Y por eso hoy te he grabado este vídeo, porque quiero explicarte por qué es tan importante, quiero que entiendas cuándo necesitamos la extensión y cómo podemos introducirla. El problema de no tener la extensión en 2 meses, si por ejemplo estás viendo este vídeo y llevas ya algunas semanas y no consigues acabar de trabajar la extensión, quiero explicarte pues qué problemas podrías tener si no sigues con este trabajo y un poco cómo podemos organizarnos en caso de que pues, ahora no me esté o no esté mejorando todo este trabajo de movilidad a nivel de extensión, ¿vale? No se me active el cuádriceps, tenga muchísimo líquido, no tenga la extensión correcta, aún no pueda realizar el patrón de marcha. Vamos a desglosar paso por paso a ver cómo podríamos y qué pasos tendríamos que seguir, ¿vale? Primero te explico por qué es tan importante y antes me presento, ¿vale? Soy Roc García, soy readaptador especializado en rodilla, en ligamento cruzado anterior y de menisco, y hoy vengo a enseñarte esto. Después de valorar a muchísimos casos de recuperación del ligamento cruzado anterior y acompañarles en su proceso de vuelta al deporte, me gustaría enseñarte y explicarte uno de los problemas que si estás viviendo ahora mismo es un problema común que algunos deportistas, sea por genética, por dificultad en las primeras semanas, por desmotivación, pues pueden llegar a tener esta falta de extensión, incluso en algunos casos pues más riesgo o incluso tener artrofibrosis, tener muchísimas adherencias y tener que pasar por cirugía otra vez, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema delicado, es un tema que hay que darle la importancia que se merece y es por eso que estoy grabando este vídeo, ¿vale? Primero de todo, la extensión influye en la mayoría de comportamientos, de movimientos durante el día. Cuando, por ejemplo, salgo a caminar, nuestro patrón de marcha viene dado porque en una de las fases del ciclo de la marcha hay una extensión total de las rodillas. Si no tenemos esta extensión, empezaremos a compensar con la pierna lateral o con la zona lumbar contralateral, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Literalmente, ir con una pierna con un déficit de extensión, sin estar a 0 grados, incluso sería perfecto si la rodilla estuviera a hiperextensión, pero estar a 2, 3, 4 grados positivos, tener ese flexo, hace que la pierna sea más corta, y al tener la pierna más corta, reduce bueno, pues al final pues caminas peor, caminas cojeando y eso, alguna musculatura, alguien lo está sosteniendo y seguramente es la zona lumbar o la zona de la cadera o el tobillo, dependiendo también un poco de tu biomecánica, ¿no? Pero es importante, si el patrón de marcha que es caminar ya lo tengo mal, imagínate todo lo que es correr, todo lo que son movimientos más a una pierna, pues van a estar limitados todo el rato. Sentadillas que vemos a semanas 6, 7 que están súper compensadas porque no hay tampoco un buen trabajo de flexión, que estos son otros temas, ¿vale? Que también tienes vídeos en el canal donde hablo de flexión, pero hay que tener en cuenta que el patrón de marcha puede ir súper limitado si no tenemos la extensión y eso no nos dejará progresar en las otras progresiones deportivas, ¿vale? Dolor anterior o posterior, tener dolor dependiendo del tipo de injerto, ¿vale? Si por ejemplo te han realizado una operación te han cogido el injerto del tendón rotuliano, ¿vale? Pues lo más seguro es que tengas más dolor referido en la zona anterior. Si te han cogido a nivel de isquiosural, pues a lo mejor tienes más dolor posterior. Lo que tenemos que identificar es que la extensión también se dificultará según el tipo de cirugía. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque habrá que cambiar algunos ejercicios. Si yo sé que el isquio, me han sacado de isquio, tengo algún dolor, me molesta, tengo mucha rigidez o se me carga, por ejemplo, muchísimo el gemelo interno, pues tengo que empezar a aplicar técnicas, ¿vale? Para reducir esa rigidez. Algunos ejercicios que sean pues un poquito más de relajación miofascial, por ejemplo, trabajo de drenaje, movilización muy pasiva de la rodilla,
trabajo de derrame, ¿no? Intentar bajar un poco el líquido intraarticular. Todo esto ayudará a que pues, el dolor anterior o posterior se vaya reduciendo, ¿vale? Pero muchas veces cuando la extensión no la tenemos completa, aumenta ese dolor anterior o ese dolor posterior a fases intermedias o incluso durante el día, ¿vale? Solo por el hecho de que te tienes que mover y la musculatura está o el tendón está súper tenso, está todo súper rígido, ¿vale? Y eso puede hacer también que haya una descompensación de tu pelvis. Al tener al final la pierna más corta y no poder extender, pues la pierna cuando nos la miramos de un plano frontal, pues vemos que la pelvis pues está más elevada, el costado lesionado, ¿vale? Porque está más flexionada la pierna, ¿vale? Y todo esto influye pues negativamente, vas cogiendo también más inseguridades, vas cogiendo más bloqueos y retrasa muchísimo la recuperación. Esto normalmente es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Como más me cuesta trabajar la extensión, más me frustro y más la trabajo con dolor o más esfuerzo. Y eso es justamente lo que no necesitamos porque el cuerpo aún entra en más modo protección, ha salido de una cirugía y empezamos a tener aún más problemas, ¿vale? Pero el problema fundamental cuando no tenemos la extensión y lo vamos detectando en estas cosas, ¿no? Al final el patrón de marcha, más dolor, más descompensación de la pelvis, empiezo a tener más dolores, no acabo de extender, no llego a 0 grados. Uno de los problemas que podemos tener y que el riesgo aumenta a más de 2 meses es el riesgo de artrofibrosis, ¿no? Que al final es la formación excesiva del tejido cicatricial que no queremos que aumente. O sea, al final nosotros lo que buscamos es reducir las máximas adherencias, ya sea con fisioterapia al principio, donde nos pueden movilizar, por ejemplo, la rótula, nos pueden movilizar todas esas adherencias, también según el tipo de cirugía, que tú misma puedas movilizar la articulación y vayas dándole cada vez más actividad a la musculatura. Y si pues todo va según lo previsto, pues poder reducir el riesgo de artrofibrosis. Pero tienes que saber que como más meses pasas sin poder extender, como más meses pasas con la rodilla siempre en el mismo flexo o con la misma inflamación, el riesgo de tener artrofibrosis es mayor. Si llevas más de 2 meses, llevas 8, 9, 10 semanas y aún no te han valorado, no tienes la extensión, yo lo que te recomiendo es empezar a organizar un poco los próximos pasos. ¿Qué podemos hacer? Pues primero tenemos que ir a nuestro cirujano y pedirle que nos haga una exploración para ver si está todo bien, si al final es algo mecánico, si es algo que viene condicionado directamente únicamente por el derrame, si es porque aún tienes muchísima atrofia muscular y has sido una persona que no ha estado acostumbrada a trabajar musculatura. Depende, ¿vale? Depende. Y empezar a organizar otra vez toda la recuperación para pues, organizar un plan de cómo puedo salir yo de este hoyo y empezar a tener la extensión que estoy buscando y que va a ser fundamental si después quiero hacer vida diaria, quiero volver al deporte y quiero incluso volver al deporte a máximas condiciones, pues habrá que tener todo esto en cuenta. Entonces yo lo que te recomiendo es primero que tengas muy en cuenta la parte de exploración, que también puedas asegurarte si es porque tienes muchísima inhibición del cuádriceps, no lo puedes activar, has perdido mucha musculatura y no te deja extender. Si es una rigidez constante o es un bloqueo en la última fase, que hagas lo que hagas en activa o en pasiva no mejora, y que también lo puedas corroborar con tu cirujano. Vuelvo a repetir, es muy importante si estás en este punto. Yo te recomiendo sobre todo que pidas consejo, ¿vale? Pero entiende que si estás en una fase, en unas semanas iniciales, la extensión va a ser súper importante y todos los ejercicios que hagas van a ser los más importantes. Tenemos que ver la recuperación, ¿vale? Como que lo importante es el trabajo que hagas día a día para que pues, sigas el transcurso correcto de la recuperación, que es siempre realizarlo con no dolor y no inflamación, ¿vale? Es un poco a lo que tenemos que llegar siempre a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, el trabajo de extensión es muy importante. Yo te recomiendo, si estás viendo este vídeo y aún no has pasado por cirugía, que empieces a hacer el preoperatorio para ganar extensión. En caso de llevar ya unas semanas, que te mires alguno de
de mis vídeos donde explico y profundizamos más a nivel práctico sobre la extensión, y que si estás en estas semanas de que aún estás a tiempo, no sabes cómo organizarte, las sesiones que estás haciendo siempre con el fisio o con el especialista son iguales por la mañana, al final los meten en grupo y no va enfocado a volver al deporte, enfocar el patrón de marcha, enfocar la técnica de carrera, volver a correr, pliometría, pues que sepas que tienes también debajo un enlace donde me puedes contactar y preguntar sobre un poco cómo pues, son nuestros servicios de recuperación y cómo yo puedo asesorarte durante todo el transcurso y echarte un cable en toda tu recuperación para que vuelvas y al final tengas en cuenta esto y tengas en cuenta todas las progresiones de pues, flexión, de salto, de carrera, de giros, ¿vale? Que te irás también encontrando y son muy importantes, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de extensión, un poquito más teórico, pero es importante tener en cuenta que pues, hay unas consecuencias, hay un problema importante y que la rehabilitación siempre va a ser lo que va a tener más importancia, ¿vale? Siempre va a ser lo que va a tener más importancia y que hay que tener sí o sí trabajada, ya sea tengas artrofibrosis y al final te la hayan diagnosticado o no, o tengas menos extensión, pero igualmente tengas el problema que tengas, sigue con tu recuperación, adapta la recuperación al problema, al contexto actual y sigue trabajando, ¿vale? Porque no queremos que pierdas más masa muscular, no queremos que pierdas más movilidad, sino que al revés, que mantengas y que después todo irá más fluido. Si por lo que sea pues tienes que pasar por otra operación o simplemente tienes que esperar a que se reduzca un poco más el líquido, va a ayudar también a que todo siga rodando, ¿vale? Pero no paramos, sea lo que sea, tenemos que dar prioridad siempre a lo que haces al día a día y a lo que es la recuperación de forma totalmente holística, trabajando no solo con ejercicios, sino hábitos, nutrición, la parte mental, la parte psicológica y después también la parte del sistema nervioso central para ir pues asimilando que has pasado por una cirugía de rodilla.